¿Cuánto ha sido la vez que has perdido más dinero en una inversión para tu negocio? Con las empresas de marketing. Greder Pérez, ginecóloga obstetra especializada en reproducción asistida, con más de una década de experiencia en el campo de la reproducción humana. Fundadora de la clínica de fertilidad Gaia, en Sabadell, Barcelona. Esta semana en Empresario al Descubierto nos contará su historia, los desafíos de su sector y nos resolverá todas estas dudas que tanto nos preocupan sobre la fertilidad. Y, sobre todo, cómo convierte los sueños en realidad. La infertilidad se considera, por la Organización Mundial de la Salud, una enfermedad. Está siendo cada vez mayor el número de parejas que necesitan tratamientos de fertilidad para cumplir su deseo de tener familia. Como toda enfermedad, es difícil aceptarlo. Disruptores endocrinos están deteriorando los gametos, es decir, óvulos y espermatozoides. Como resultado, tenemos parejas que tienen problemas para embarazarse. Esto no se trata de un óvulo y un espermatozoide. Esto se trata de muchos otros factores. Y dentro de esos otros factores está el estilo de vida y la alimentación, claro, sin lugar a dudas. ¿Cómo afecta el estrés? Hay quien está de acuerdo con esto y hay quien no, pero te digo que sí que los afecta. Yo he tenido pacientes con 27 años con un nivel de estrés brutal y tener una captación de óvulos muy por debajo de la previsible para ese caso. ¿Cuál ha sido la cantidad más alta que has invertido al mes en campañas de publicidad? Bienvenidas a un nuevo episodio de Empresarios al Descubierto. Hoy estamos en Sabadell, en Barcelona, y vamos a entrevistar a Greder. Greder es, aparte de ser cliente de nuestra agencia de Remakers desde hace prácticamente un año, ella nos va a hablar de un tema muy preocupante en la sociedad actual, que tiene pinta que cada vez va a ir a peor, que es la fertilidad. Sobre todo, muchas preguntas que siempre nos hacemos de cuál es la edad ideal, cómo influye nuestro estilo de vida y más preguntas que tenemos preparadas para hacerle y que espero que os guste y que os sirva a todos de ayuda. Así que, dentro vídeo. ¿Qué tal, Greder? Hola, ¿Cómo estás? María. Un placer. ¿Cómo estás? Encantada. Muy bien. Muy bien. Pues nada, cuéntame un poquito dónde estamos. Bueno, pues estamos en Gaia Fertilidad. Es una clínica de fertilidad con un formato pequeño, porque así lo hemos querido siempre, que sea un formato muy personalizado, muy cercano a nuestras pacientes. Y bueno, pues estamos dentro del Centro Médico Tredic, aquí en Sabadell, en la planta de abajo. Cuando los pacientes llegan a nuestro centro, pues vienen por las escaleras, pues aquí tienen la visibilidad de dónde nos encontramos y si me acompañas. Sí, porque hoy vamos a hablar de un tema que es bastante preocupante, que es el tema de la fertilidad. Sí. Pero bueno, sobre todo para entender un poquito lo que hace una persona cuando llega aquí, qué es todo lo que se puede esperar, qué es todo lo que hay y sobre todo pues qué es lo que luego le puedes explicar tú, claro. Esto es muy importante, el tema de la fertilidad, que se considera, la infertilidad se considera por la Organización Mundial de la Salud una enfermedad y a día de hoy pues está siendo cada vez mayor el número de parejas que necesitan tratamientos de fertilidad para cumplir su meta, su objetivo, su deseo de tener familia. Entonces aquí en Gaia pues lo que queremos es arroparlos, lo que queremos es que se sientan bien, porque como toda enfermedad es difícil aceptarlo. Los pacientes cuando llegan pues nos esperan aquí en la salita de espera, es una sala de espera pequeña, sin mucha decoración, sin mucho bombo. En realidad el interés, lo que importa, está aquí adentro. ¿Esto es tu despacho? Aquí tenemos todo lo que necesitamos para intentar cumplir ese sueño y que no es otra cosa que material humano. Nosotros en Gaia estamos trabajando con la doctora María Esteves, la doctora Aina Ruiz y yo como directora médica de la clínica. ¿Qué tenemos? Potencial humano, potencial científico y potencial profesional. Eso es lo que interesa de verdad. Interesa que los pacientes entiendan el proceso que se les va a sugerir una vez analizado su caso. Interesa tener un buen equipo ecográfico. Si tenemos un buen equipo, pues podemos mirar. Piensen que uno de los elementos fundamentales para intentar saber la causa de infertilidad, pues mucha información la obtenemos a través del ecógrafo, con lo cual tener un ecógrafo de alta resolución, un ecógrafo con 3D y 4D, pues a día de hoy es
es prácticamente mandatorio. Es decir, la gente entra aquí y luego aquí te explica cuál es el problema, primero que todo, ¿no? Es Exacto. decir, normalmente es gente que lo ha probado en otras clínicas o gente que no lo ha probado nunca. Puede ser, Vale. tenemos pacientes provenientes de otras clínicas que ya han hecho tratamiento en otras clínicas, Sí. o pacientes que llevan 1 año o 6 meses buscando embarazo, no tienen este embarazo y acuden a la clínica como una primera consulta, Vale. para una orientación. Hay pacientes que vienen con estudios ya realizados previamente, Vale. informes de esos ciclos anteriores. Toda esa información es importantísima porque de ahí podemos sacar información valiosa para poder interpretar y decidir si ese paciente tiene que repetir un tratamiento y cuál es el tratamiento, y dentro de ese tratamiento, que puede ser que haya hecho una fecundación in vitro en otro centro y no haya tenido resultados, Vale. por ejemplo. Y yo tengo, porque el paciente me trae el informe de qué pasó con ese tratamiento de fecundación in vitro anterior, qué analíticas tiene hechos los pacientes. Pues de la información que yo saque de ahí, Sí. pues será el cambio que seguramente yo hago. No es que voy a cambiarle el tratamiento a la paciente del tratamiento de fecundación in vitro. Hará una nueva fecundación in vitro, pero seguramente, partiendo de los datos de los Vale. informes que traiga, pues entonces diremos, pues usaremos una medicación, esta sí, esta no, Claro. o no es el tratamiento que tienen que volver a repetir, pasamos a otro tipo de tratamiento. ¿Quién es el perfil, digamos, estándar? La mayoría de los casos que te encuentras, ¿quién es esta persona que viene o este matrimonio que viene aquí? ¿Qué le suele pasar o quiénes son? Las causas fundamentales, la primera causa fundamental de infertilidad es el factor ovocitario. Es decir, es un compromiso en la cantidad de óvulos y en la calidad de los óvulos. Nosotros tenemos alrededor del 48% de nuestras pacientes que son pacientes en un grupo de edad comprendida entre los 40 y los 50 años. Hostia. O sea, son pacientes en las cuales hay un compromiso ovocitario sí o sí. Y digo sí o sí porque la biología femenina del aparato reproductor lleva implícito el agotamiento de los óvulos, que son finitos desde el momento que nacemos, y el compromiso de la calidad de los óvulos. Y ahí está el 48% de las pacientes que acuden a las visitas y de los tratamientos que se hacen, que en la gran mayoría de los casos son tratamientos de fecundación in vitro usando óvulos de donante. Claro, porque ahora has dicho esto la edad, es decir, entre 45 y 50. Hay gente, por ejemplo, de sobre los 30, 20 y picos que también les pasa. Es algo que Cada vez más está llamando la atención. Es decir, la paciente mayor de 38 años con necesidad de hacer tratamientos de fertilidad, esto en su momento, hace años atrás, fue algo que empezó a llamar la atención, y de ahí muchos cambios de protocolos, muchos cambios a nivel científico, quiero decir, ¿no? De estudios para ver qué protocolo, qué medicación podíamos darle a estas pacientes para mejorar los resultados de sus tratamientos de fecundación in vitro. Pero ahora nos está llamando la atención, especialmente en los últimos 4 años, que cada vez tenemos más pacientes en edades comprendidas por debajo de los 34 años, que es en el que tú no te esperas un paciente con un problema de fertilidad, y sin embargo está aumentando este número de pacientes. Sobre todo está aumentando en el factor masculino. Claro. Estamos ¿Y esto encontrando a qué se debe? mucho factor masculino. Mira, en estos casos fundamentalmente se debe a causas idiopáticas. Yo siempre digo, en medicina, cuando tú dices causa idiopática es porque no tienes idea de por qué. Entonces, para poner una palabra bonita, médica, decimos idiopática. Pero este idiopático a día de hoy ya está teniendo nombre, que no lo estamos poniendo hoy. Es algo que se empezó a describir hace muchísimos años y se llama disruptores endocrinos. Se llama cambios en el medio ambiente, se llama en los cambios del clima. Todo lo que estamos sufriendo está deteriorando los gametos, es decir, óvulos y espermatozoides. Los está deteriorando y está comprometiendo la fertilidad. Es decir, que parejas que no tienen ningún antecedente de ninguna enfermedad, ni personales ni en la familia, que justifiquen el compromiso de su fertilidad, pues están teniendo problemas. Y están teniendo problemas básicamente
por esto, por los disruptores endocrinos, que los disruptores endocrinos van desde el material con el que se hace la bata, cualquier tejido, y por eso defendemos tanto lo de la compra de ropa que sea de tejido ecológico, todo esto, en la botella de agua que tomamos, en los perfumes que nos ponemos, en el zumo que bebemos, que viene en una caja donde tiene preservantes, todo, absolutamente todo, los tuppers donde guardamos la comida. La comida, ¿no? Entonces, el plástico. Disruptores endocrinos que lo que hacen es que engañan al cuerpo, se comportan como hormonas. El cuerpo los interpreta como hormonas, invaden los receptores hormonales de los ovocitos, aumentan la ruptura de las cadenas de ADN de los espermatozoides. Y entonces, como resultado, tenemos parejas que tienen problemas para embarazarse. No solo que no embarazan, sino que pueden embarazar y sufren abortos. Y esto nos está llamando la atención. Cada vez más tenemos pacientes en este grupo de edad. Aparte de esto que comentas, el estilo de vida que una persona puede llevar, no solo lo que comentábamos de la ropa, el plástico y tal, sino lo que come, el ejercicio que hace. Sin lugar a duda. Ya no entramos en drogas, alcohol. ¿Afecta todo eso a lo que es la fertilidad? Absolutamente. ¿Y afecta cuando lo haces, o si lo has hecho hace años y ahora no lo haces? En principio depende de qué, porque por ejemplo, si tú mejoras tu alimentación, si dejas de fumar, si dejas de consumir drogas, si dejas de tomar bebidas energéticas, si no tomas una cantidad por encima de las 3 tazas de café diario, si tú corriges este estilo de vida, si tú empiezas a hacer ejercicio, que tampoco tiene que ser que te vas al gimnasio a reventarte, el ejercicio que nos mantenga el cuerpo y la mente sincronizada. Hablo de las meditaciones, hablo del yoga, y todo esto acompañado del estilo de vida, pues te hará tener un mejor índice de masa corporal, o sea, tu peso acorde a lo que te corresponde. Pero independientemente de que cuando tú corriges esto, pues si tenemos un semen, por comentar el semen, si tenemos un semen que nos estaba diciendo que tenía una alteración, cuando el paciente corrige esto, tú repites el semen y el semen mejoró. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todo este estilo de vida que estaba influyendo, por ejemplo, sobre las rupturas de cadenas de ADN por aumento del estrés oxidativo del espermatozoide, de la célula, pues se ha detenido y entonces se ha reparado y ha seguido su ritmo metabólico normal. Entonces tendrás mejor resultado del seminograma, y muchas veces los pacientes se embarazan. Ellos solitos, de manera natural, y no tienes que llevarlo a un tratamiento, pero tenemos que tener tiempo para todo esto. O sea, tú tienes un seminograma mal y lo vuelves a repetir a las 2 semanas sin orientar un cambio en el estilo de vida, sin aportar y soportar al paciente con unos antioxidantes específicos que son para el estrés oxidativo de los espermatozoides. Y seguro que si no haces eso te va a volver a dar mal. Y tú dices, pues tienen que ir a una FIP. No, vamos a darle tiempo. Vamos a darle tiempo al paciente, vamos a orientarlo bien y repitamos el seminograma cuando corresponde. Viene la gente aquí, que nos hemos quedado aquí. Te explica un poquito la situación que tienen. Lo primero que hacen, ¿qué es? ¿Alguna prueba? ¿Cuál es el siguiente paso? El primer paso, cuando los pacientes se sienten delante del especialista en una primera consulta, es exponer su situación. ¿En qué puedo ayudar? En este caso yo o el resto del equipo como especialista. Y aquí viene algo muy importante, que es el interrogatorio médico-paciente. ¿Qué antecedentes personales tienen? ¿Qué antecedentes familiares? ¿Qué tiempo llevan buscando embarazo? ¿Qué edad tiene? ¿Qué historia ginecológica tiene? Si es una mujer que ha tenido historias de enfermedades pélvicas inflamatorias, si es una historia de abortos a repetición, aquella paciente que dice, me hice un test de embarazo en orina, me dio positivo y a los 3 días empecé a sangrar, y esto me ha ocurrido 3-4 veces. O llegué a tener saco gestacional con embrión con latido cardíaco y se detuvo el latido cardíaco. Cada cual tiene que explicar su historia y el médico orientar esa historia, porque el paciente te puede empezar a hablar de la tatarabuela. Pues no, lo vamos a ir orientando. ¿Vale? Una vez que se exponga todo esto,
pues ya tú, en tu mente, tú te vas organizando haciendo el una caso. idea, ¿no? De lo que puede haber. Exacto, tú te vas organizando el caso. Si luego después son pacientes, nosotros, por ejemplo, si el paciente trae analíticas, si estudios previamente hechos, no nos gusta ver nada de eso hasta que el paciente nos expone toda su historia. Bueno. Y entonces yo después sí que quiero ver, muestren todos los estudios que han traído. Hay pacientes que no traen ningún estudio. Eso lo tienes que hacer. Y entonces ahí, a partir de ese interrogatorio y de esa información que has hecho, pues dices, pues yo quiero esta analítica, este estudio para ella, para él, lo que siga, ¿vale? Normalmente, depende de la historia, es qué analíticas tú vas a mandar. Porque si es una pareja que lleva un año buscando embarazo y no tiene absolutamente nada, son sanos y nada, bueno, pues vamos a empezar a estudiar cómo tengo el semen, claro, y cómo tengo la reserva ovárica, o sea, este factor ovocitario que anteriormente te comentaba. La ecografía vaginal, porque en la ecografía vaginal pues podemos evaluar los ovarios, podemos evaluar el útero, sobre todo en el útero para ver e identificar anomalías uterinas. Hay anomalías uterinas que la mujer nace con esas anomalías uterinas y no traduce absolutamente nada. Son mujeres que toda la vida han tenido su regla normal y resulta que tienen una anomalía uterina. Tienen 2 cuerpos de útero o tienen un tabique y esto desde el punto de vista ginecológico no trae ningún problema. Y las mujeres van al ginecólogo cuando tienen problemas para hacerse la revisión. Entonces, esto se identifica ecográficamente también. Bueno. E igual las trompas, si las trompas están dilatadas, las podremos ver ecográficamente. Y en el hombre, el semen, la calidad del semen. A partir de aquí nosotros nos apoyamos mucho en el audiovisual. O sea, sí, que he visto esta pantalla aquí, que no sé muy bien qué es. Pero... Esto que ves aquí es la explicación, ¿vale?, de, en los casos de fecundación in vitro, cómo es el proceso de fecundación in vitro, en ¿vale?, qué consiste, qué es lo que queremos y buscamos en una fecundación in vitro cuando se estimulan los ovarios. ¿Vale? ¿Cómo es el proceso de la punción ovárica o captación ovocitaria? ¿Cómo es en el laboratorio, vale, el proceso de fecundación in vitro convencional, ¿sí?, o técnica del ICSI? Porque los pacientes todos dicen, yo me hice una fecundación in vitro. Bueno, la fecundación in vitro es el nombre de una técnica a nivel de laboratorio, pero el ICSI es el nombre de otra técnica y las dos van dirigidas a inseminar los óvulos para que haya una mayor cantidad de óvulos fecundados. Vale. Y a partir de aquí, pues todo el proceso en el laboratorio, cómo ocurren las divisiones, ¿sí?, celulares y demás. Generalmente, el mayor número de pacientes que requieren estudios genéticos de sus embrioncitos van a ser aquellos pacientes que tienen mayor de 37, 38 años la mujer. Vale. Para transferir, porque aquí ya a partir de esa edad hay un riesgo aumentado de anomalías cromosómicas. Se les muestra también a los pacientes para que entiendan cómo es el proceso en el laboratorio a la vez que un óvulo es fecundado, cómo se producen las divisiones celulares hasta que llega al estadio 5, día 5 o día 6, que es cuando se transfiere el embrión al útero de la mujer. Y todas las divisiones que se suceden. Si hay un caso de una pareja que tiene un mal pronóstico donde resultó que tenía solo 3 óvulos fecundados y ninguno llegó a ser un embrión, pues es importante que los pacientes lo entiendan. Y cuando tú se los explicas usando un audiovisual, pues ellos pueden entenderlo mejor, porque claro, es complicado entender que no hay un buen resultado en el laboratorio, que no tienes embriones en el laboratorio, aun cuando nos caracterizamos por explicar en la primera visita, explicar en todas las visitas de controles que vengan los pacientes, las dudas que tengan, repasar, porque sí, algo es importante que el paciente sepa cuál es el siguiente paso y si el siguiente paso va bien encaminado o no va bien encaminado. Porque imagino que debe haber un desconocimiento por parte del paciente, ¿no? Muchas veces brutal. Es decir, a ver, yo no lo llamaría, no me gusta llamarlo desconocimiento porque en realidad no tienen por qué conocerlo. Total. Hay cosas que son básicas que nos enseñan en la escuela, ¿sí?, que es el ciclo menstrual, qué cosa es un óvulo, qué cosa es un espermatozoide, cómo se fecundan, o que la unión de los dos da lugar a un embrión o a un nene. Esas son cosas básicas que nos enseñan en el cole, pero el resto no tienen por qué saberlo.
Claro. con tanto detalle. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos una importantísima responsabilidad, porque es que en esos pasos que no lo saben, pues ahí es donde está el problema de por qué no te quedas embarazada y el por qué incluso si vas a hacer una fecundación in vitro tampoco tienes buen resultado. Y eso es importante porque hacer una fecundación in vitro no es sinónimo de me voy a embarazar. Y esto sí es un problema, porque la gran mayoría de los pacientes piensan que sí, ¿no? Que sí, que bueno, no me embarazo, venga, voy a hacer un in vitro. No. Tampoco a veces funciona. No es así y hay pacientes que tienen que hacer varios tratamientos para lograr un embarazo. Claro, ahora que dices eso, imagino que es una pregunta que te hacen todos. ¿Qué tasa o qué probabilidad hay de que sí o de que no? Depende del caso. Depende del caso, ¿no? No hay algo... No, Vale. en lo absoluto. Hay algo de base. ¿Vale? Y la base va a ser que el especialista enfoque el caso, que evidentemente todos enfocamos el caso porque todos hacemos un análisis del caso, todos después de hacer el análisis pues nos apoyamos en determinados estudios que mandamos para poder orientar bien a esta pareja. Y lo segundo, que es la base de esta gran pirámide, es el laboratorio. El laboratorio tiene que ser puntero, porque puedes analizar el caso, puedes orientarlo muy bien. Si no tienes un buen laboratorio, si no tienes una buena comunicación con los embriólogos, para mí los embriólogos son vital. Mis embriólogos y yo mantenemos una comunicación fluida y un feedback constante de cada caso, porque no nos permitimos, porque no entendemos que una paciente que yo a priori sé que, por ejemplo, tiene una patología que se llama endometriosis. El ovocito de la paciente con endometriosis es un ovocito que está afecto desde el punto de vista de la calidad y está afecto y tendrá determinadas características y el biólogo lo va a saber cuando vea esos óvulos en el microscopio. Bueno. No puede ser que el biólogo me pregunte y me diga, doctor, ¿esta paciente tiene endometriosis? Y yo le diga, sí, no. Previamente, el biólogo... tenemos que haber hablado y oye, este caso ha hecho tantos ciclos, ha pasado esto con los ciclos, tiene una endometriosis, es un ovario poliquístico, tiene lo que sea. Discutir con el biólogo previamente si lo requiere, si usar, además de un ICSI en el laboratorio, hacer otra técnica para aumentar la selección de los mejores espermatozoides, que también en el laboratorio tenemos otras técnicas que nos permiten esa selección la más exquisita del espermatozoide o los espermatozoides que vamos a usar cuando vamos a hacer un ICSI. Porque aquí, por lo que dices, hay tres partes. Está el paciente, estás tú, o la clínica como tal, y está el laboratorio. Y los tres tenéis que ir coordinados. Sí. Sin lugar a dudas. Porque aparte de toda esta parte más científica, todo este proceso que hay, de cara a los pacientes, das también recomendaciones más a nivel personal, más a nivel de alimentación, de hábitos, ¿no? Que es algo que también debes entrar, sobre todo porque si algo falla por su parte tampoco va a funcionar. Sin lugar a duda, y de hecho eso está dentro de cuando tú vas a identificar las razones posibles razones del por qué no se embarazan o el por qué tienen abortos, independientemente de mirarnos, como tú dices, la parte científica, que yo eso se lo resumo a los pacientes diciéndoles, esto no se trata de un óvulo y un espermatozoide, esto se trata de muchos otros factores y dentro de esos otros factores está el estilo de vida y la alimentación, sin lugar a duda. Luego me gustaría... Y siempre se apoya con información y con orientación a los pacientes y si requieren, y nosotros entendemos que requieren visita con nutrición, pues se deriva entonces a nutrición. Claro. Luego me gustaría entrar más en detalle en este tema, todo lo que es hábitos, nutrición, por ejemplo, comentas antes la vida energética, el café, cómo influye en todo eso, pero luego si te parece lo comentamos un poquito más. Y luego una vez salen de la primera visita, ¿qué es lo que pasa hasta que empieza el tratamiento? ¿Cuánto dura el tratamiento? Obviamente también, y todo lo que hay detrás. Vale, el tratamiento dura 15-20 días. Muy poco, pero yo ¿no? me refiero a 15 o 20 días cuando empieza medicación el paciente. Vale. O sea, medicación, captación de óvulos, generación de embriones en el laboratorio, transferencia embrionaria. Estamos hablando de una fecundación in vitro simple, o sea, que no requiere estudio genético de los embriones, ni que requiere
técnicas o protocolos que existen, que aplicamos para pacientes que tienen baja reserva ovárica, que no vamos a entrar en esos detalles, pero una fecundación in vitro sin mayor estudios y sin nada más, estándar, pues esto, 20 días, 15, claro. 20 días. ¿Qué puede retrasar el inicio? Puede retrasar el inicio las analíticas que tienes que hacer a los pacientes. Bueno. Porque las analíticas, hay analíticas básicas, analíticas clínicas básicas para todo paciente, hemoglobina, serologías, coagulación, esto es muy básico, pero hay analíticas que son más específicas y que demoran un poco más el tiempo de los resultados. Y entonces ahí es donde empiezas a demorarte un poco, pero cuando tienes todos esos estudios, que la mujer tiene la regla, entre el primer, el segundo o el tercer día de la regla, pues se inicia la medicación. Durante este periodo, aproximadamente de 10 días, que es lo que dura la medicación, las pacientes se ven en consulta promedio 3 veces, ¿vale?, para hacer ecografías de controles, porque tú tienes que monitorizar que tu paciente está respondiendo bien a la medicación que tú estás poniendo, a la dosis de la medicación que tú estás poniendo. Entonces, cada control pues te dice, seguimos igual, bajamos dosis, subimos dosis, y todo esto lo vas monitorizando durante esos 10 días hasta que llega un momento en que tienes X determinada medición de los folículos y ya planificas la captación de óvulos y entonces van a quirófano. Gaia tiene su quirófano y laboratorio en Barcelona. Nosotros presencialmente estamos en Sabadell y el quirófano y el laboratorio lo tenemos en Barcelona. Pero las pacientes de Gaia van a quirófano y a laboratorio con su médico. Vale. Es decir, si es una paciente que empezó su primera visita y empezó su tratamiento conmigo, va conmigo al quirófano. Si empezó con la doctora Esteve, va con la doctora Esteve a quirófano. Cuando digo quirófano me refiero a captación de óvulos, a transferencia embrionaria. O si es una paciente que está haciendo una bodonación, que lo que requiere solamente es transferencia, o una inseminación, siempre va a estar con su médico. No es que se manda a otro equipo, que el equipo de Ginefit son excelentes colegas, pero cuidamos mucho esto, que el paciente se sienta tranquilo, se sienta protegido por su equipo. Entonces, el hecho de hacer una transferencia, de hacer una punción o una inseminación, que es lo más sencillo, genera mucho estrés al paciente. Ese momento, ese día, pues están nerviosísimas. Ver a su especialista con ellas, pues eso le da tranquilidad. Claro, que aquí entráis no solo en la parte profesional, sino más en la parte emocional también, ¿no? Que es algo que luego tengo una pregunta importante para hacerte, porque creo que hay una parte más de acompañamiento, de que estás allí, de que le resuelves dudas, porque debes tener 1000 dudas cuando haces un tratamiento así, ¿no? Que es importantísimo y ya va más allá del servicio profesional, que es lo que realmente se valora más. Correcto. Sí, nosotros en Gaia, las pacientes siempre, desde la primera visita que hacen, incluso si nosotros sabemos si van a hacer tratamiento con nosotros o no, hacen la primera visita y siempre a partir de esa primera visita tendrán manera de comunicarse con nosotros mediante correo electrónico o mediante WhatsApp. No tienen, si yo soy la especialista que le hizo la primera visita, los pacientes, por ejemplo, no tienen que esperar a verme a mí en otra visita para preguntarme una duda. Tienen acceso a mí a través de un correo electrónico que respondo yo o que responde la doctora Esteve, si es el caso que la paciente es de ella o de la doctora Egna, pero cada médico responde el correo electrónico de sus pacientes. No tienen que venir a la consulta para aclarar una duda. No se trata de que vamos a hacer una consulta por correo electrónico, ¿no? Pero una duda puntual que siempre que salen de una consulta siempre no pregunté esto, no pregunté. Vale. Y luego tienen acceso también a la enfermera mediante correo electrónico y mediante WhatsApp también. Si los pacientes hacen tratamiento, una vez que inician tratamiento, pues ese seguimiento pues es más directo. Las pacientes empiezan medicación, normalmente la medicación se pone de noche, 9, 10 de la noche. Si un paciente, independientemente de que le hayas explicado, de que todo perfecto, en el momento de preparar medicación, de pincharse, muchos se ponen muy nerviosos. Si es a las 9 de la noche o es a las 10 de la noche, tienen que llamarnos. Tienen que llamarnos, y si hay que hacer una videollamada y coge esta medicación, carga esta cantidad,
Entonces eso le da mucha tranquilidad al paciente y no nos interesa estresarlo más allá de lo que ya están. Vale, sales de la primera visita, te has hecho las pruebas, has hecho el estudio. ¿Qué pasa luego hasta que se acepta? Pasan, entiendo, por todo lo que es la parte, comentábamos, ¿no? Comercial, financiación, ¿no? Que es comercial todo lo que hay. no me gusta esa palabra. Vale, toda la parte de administración, La mejor. parte administrativa mejor. ¿Por qué has dicho que no te gusta esta palabra? Pues no me gusta porque esto no es vender, ¿no? No es una venta en un mercadillo. No. Entonces la palabra comercial no me gusta, no la uso, no me gusta y las pacientes creo que también se sienten incómodas con ello. Porque empiezan a sentirse como que son un número más. Claro. Un número más del paciente, un número más de facturación. Entonces, no, prohibido, no me gusta esa palabra. Aquí las pacientes se llaman por su nombre y por su apellido, no por un número de historia clínica. Y eso forma parte del cuidado que le damos a las pacientes. Vale. Entonces, cuando salen de la primera visita, ¿Sí? pues el presupuesto del tratamiento, ¿Sí? cuánto cuesta el tratamiento. Vale. Hola. Buenas. El coste del tratamiento, pues Remey, que es la auxiliar, es quien da esta información. Los tratamientos están muy bien explicados, muy bien desglosados, porque cuando tú le das un presupuesto a un paciente, el paciente lo que ve es el número. No mira los números de arriba. Y entonces ahí arriba está desglosado todo. Entonces se explica lo que incluye, lo que no incluye. De manera general, nuestros tratamientos, nuestros presupuestos tienen incluido todo el proceso. Si son pacientes que requieren financiar tratamiento, pues igualmente Francisco es quien les da la explicación de cómo es la financiación, a cuántos meses, al interés, bueno, todo lo qué documentación se necesita, todo eso. Y a partir de ahí, paciente que, por ejemplo, que requiere financiación, pues también tendrá contacto con Francisco. ¿Cuánto puede costar un tratamiento? Bueno, entiendo que hay diferentes tratamientos y depende de cada caso, ¿no? Pero algo estándar, algo para la mayoría de gente que se pueda adaptar. En Gaia, los precios de los tratamientos de una fecundación in vitro sin estudio genético, una fecundación in vitro regular, básica, está sobre los 6.000 euros con la medicación. Vale. Nosotros no damos medicación a menos que el paciente haga una financiación y ponga el dinero de la medicación, y entonces sí que pero se busca normal en farmacia, no es que nosotros tenemos un stock de medicamentos, porque además eso no se puede tener. Pero si no, se le dan las recetas y va a la farmacia y compra su medicación. Bueno. Con medicación, ya contando todo con medicación, sobre unos 6.000 euros. Bueno, entiendo que de diferentes casos, ¿no? Que luego se puede subir más. Exacto, ¿no? Depende de cada... no es igual si es AFID, tienes que hacer el estudio genético de los embriones. Claro. Ahí un estudio genético, sea el que sea, así sea un cariotipo, que es el más sencillo, siempre va a ser más costoso que otro análisis. Y evidentemente, en este caso, pues encarece el estudio genético de los embriones. Si son tratamientos de ovodonación, los óvulos de donante, pues es un tratamiento caro, es el tratamiento más caro que hay, y a partir de aquí, bueno, pero nosotros entendemos y intentamos cuidar mucho el tema de los presupuestos, y es una de las otras razones por las que no tenemos tanto interiorismo y tanta decoración, porque todo lo que tú pongas va a repercutir sobre el paciente. Al final alguien tiene que pagar todo esto, total, ¿no? Total. Y va a ser el paciente, sin lugar a duda. Bueno, siempre. Va a ser el paciente. Entonces, si tenemos buenos especialistas, si tenemos buen análisis de los casos, si tenemos buenos ecógrafos y le damos al paciente para finalizar esa cercanía y esa seguridad o ese confort que tanto necesitan, pues para nosotros es más que suficiente. Vale, pues ya más a nivel de empresa, que es algo que también me interesa porque yo conozco tu historia. Me interesa sobre todo también saber cómo puedes montar una clínica así, en ese sector desde cero, hacerte tu hueco de mercado, que creo que también es súper importante, ¿no? Sí. Y sobre todo la confianza, transmitir esta confianza que comentábamos de cara al paciente, y un poco también pues toda la evolución de cómo llegas hasta especializarte tanto en este tema. Bueno, yo vengo de ser graduada de Cuba, y cuando llego aquí, pues evidentemente me puse en función, ¿no? De ubicarme, ¿no? como especialista en el mercado,
trabajé durante mucho tiempo para otras clínicas, para grandes clínicas. Eso me enseñó muchísimo, no solo desde el punto de vista profesional, sino desde el punto de vista de cómo tratar al paciente. Estas cosas tienes que aprender porque no es el mismo tipo de paciente, ¿no? Y esto es importante, que lo identifiques y, bueno, pues que te pongas en sintonía con ello, ¿no? Entonces, bueno, llegó el momento en el que, después de muchos años estar trabajando para otras clínicas, para grandes clínicas, pues llegó un momento en el que yo sabía que algo me estaba poniendo incómoda. No sabía qué cosa era, porque evidentemente mi trabajo no, amo mi trabajo, soy una apasionada de mi trabajo, pero algo no me tenía cómoda hasta que supe qué cosa era. Y lo que era precisamente era el paciente. El tiempo con el paciente, el factor, método de explicarle al paciente las cosas. Y ahí fue cuando decidí abrir Gaia. Y empecé este proyecto, un proyecto donde tengo que decir que he tenido mucho apoyo por parte de mi familia, desde el punto de vista emocional y para que yo entendiera, porque yo soy médico, yo no soy empresaria, yo soy médico y por tanto siempre voy a estar vigilando por el paciente y no tanto por la empresa. Entonces me ha costado posicionarme en el mercado. Creo que todavía no lo estoy, pero tampoco me preocupa. No es una meta que yo tenga. Posicionarme en el mercado no es una meta que yo tenga, porque desde el punto de vista empresarial tú sí que lo verías como que tienes que posicionarte porque tú tienes que vender un producto, pero yo no, porque yo soy médico. Entonces mi desgaste o mi enfoque diario es en los resultados de mis pacientes. Evidentemente eso secundariamente, entonces te hace empezar a crecer como empresa, claro. Porque empezarás a recibir más pacientes en la medida que tú des mejores resultados, en la medida que el potencial paciente que está fuera empiece a ver la diferencia entre Clínica Gaia y el resto de las clínicas, que hay mucha competencia. Aquí en la zona del Vallés Occidental, pues yo alrededor de Gaia hay muy fuerte competencia muy fuerte, porque son clínicas que llevan muchos años en el mercado y que en muchísimas ocasiones los pacientes se van a hacer tratamiento de esas clínicas por el nombre que tienen. Y porque evidentemente llevan tanto tiempo que tienen más pacientes referidos, las conocen más gente, o sea, eso es normal, ¿no? Pero nosotros, pues tenemos la satisfacción que en este tiempo, pues el flujo de pacientes a nuestra clínica, la cantidad de tratamientos en nuestra clínica, pues ha aumentado exponencialmente. Pero repito, no es el objetivo mío. Particularmente, la empresa ha crecido, tendrá que seguir haciéndolo, pero el enfoque diario de esta clínica es el resultado al paciente y es enfocado todo al paciente. Gaia tiene un compromiso importantísimo con todos sus pacientes y no pacientes. O sea, toda aquella persona, pareja, mujer sola, como sea, que está allá afuera y que está teniendo un problema de fertilidad y no se ha decidido a venir a una consulta a cualquier clínica por miedo a que le digan que no, a veces no, yo creo que a nadie le gusta que le digan algo que no quiere escuchar. O sea, cuando vienes al médico no te gusta que te digan que tienes un cáncer, no te gusta que te digan que tienes una infertilidad. Vale, pues aquí estamos para decir esas cosas que quieres oír y las que no quieres oír. Y entonces Gaia, como decía, tiene un compromiso importantísimo con la información. Vivimos la era de las redes sociales, de toda la información online. Vivimos la época de la inmediatez, todo lo quiero para ayer, pero quiero para ayer un niño, quiero para ayer las respuestas del médico, quiero todas las respuestas del médico. Los médicos no somos dioses, no tenemos todas las respuestas. En el caso específico de medicina reproductiva se ha avanzado muchísimo, pero es una ciencia joven.
O sea, falta mucho. Entonces, a día de hoy no tenemos todas las respuestas. Tenemos respuestas que hace 20 años eran preguntas, pero yo diría que a día de hoy hay más preguntas ya que las que hace 20 años nos hacíamos, porque estamos viendo que la interacción y el compromiso de muchísimas otras cosas, como por ejemplo la inmunología, está siendo mandatorio en el tema de fertilidad. Y se trabaja en eso y hay muchísimas investigaciones. Entonces, es la era de que todos buscamos por internet. Todos. Y a veces la información es correcta, la que hay, pero muchas veces no se sabe interpretar. Y esas malas interpretaciones pues pueden llevar a errores de pensamiento por parte de los pacientes o a errores de decisión. Entonces, bueno, pues Gaia tiene un compromiso importante con esto y por eso nos mantenemos activos en las redes sociales y demás. Porque ahora que comentabas antes del tema del nutricionista, sí. ¿Cómo afecta, por ejemplo, antes comentabas, ¿no?, el café? O el café, por ejemplo, ¿cómo puede afectar la fertilidad? Porque la cafeína en cantidades tóxicas, de la misma manera que te puede dar taquicardias, ¿sí?, porque acelera el estímulo a nivel del corazón, de los nódulos sinosal, pues a nivel de células aumenta el estrés oxidativo. Entonces, al aumentar, en el caso específico del espermatozoide, el estrés oxidativo aumentado produce un aumento de las rupturas de las cadenas de ADN. ¿Qué sucede? Las cadenas de ADN de cualquier célula, porque el espermatozoide es una célula y el cuerpo está compuesto por células que le decimos, o que agrupamos en células somáticas y células sexuales. Las células somáticas son las células de todo nuestro cuerpo, las células sexuales son los óvulos y los espermatozoides. Entonces, en el caso de los espermatozoides, lo que la ingesta exagerada en cantidades tóxicas de la cafeína, pues el proceso de ruptura, hay un proceso normal de ruptura de las cadenas de ADN, pero a su vez ese proceso tiene un proceso que viene detrás de reparación de eso que se rompió. Entonces, cuando hay un aumento del estrés oxidativo, ese circuito se pierde. Por tanto, habrá más ruptura que reparación. Y el aumento de las cadenas simples de ADN traerá como consecuencia que tengamos espermatozoides que van a tener problemas o serán incapaces de fecundar un óvulo. Si tenemos ese aumento del estrés oxidativo y ruptura de las cadenas dobles de ADN, pues esto traerá como consecuencia mujeres que se embarazan de manera natural y abortos. Sí, claro. O pacientes que llevamos a tratamientos de fecundación in vitro y son óvulos que no se fecundan o no se fecundan correctamente y después, cuando llevan 3 días en el laboratorio, pues esos óvulos fecundados no siguen sus divisiones celulares. Claro. Y por ejemplo, el estrés, ¿cómo afecta el estrés? Mira, con el tema entiendo que a la fertilidad también debe afectar. Sí, hombre, claro. El tema del estrés está muy controvertido, ¿no? Hay quien está de acuerdo con esto y hay quien no. Pero yo que miro a los pacientes de una manera integral, te digo que sí que los afecta. Yo he tenido pacientes con 27 años que han venido porque quieren vitrificar óvulos para preservar su maternidad, con un nivel de estrés brutal y tener una captación de óvulos muy por debajo de la previsible para ese caso. ¿Por qué? Si le puse la misma medicación, si le puse la dosis que llevaba, ¿por qué? Bueno, porque el estrés bloquea. Y el estrés a nivel de fertilidad, a nivel de ginecología, bloquea algo que hay aquí que se llama glándula hipófisis. ¿Qué es esto que está aquí? Esto que vemos aquí es la glándula hipófisis. De esa glándula salen estímulos hormonales, no solo para los ovarios, para la tiroides, para las glándulas suprarrenales. Y por eso cuando estamos muy estresados nos sube el cortisol. El cortisol aumentado en poquitos días nos da chute de energía, pero un cortisol aumentado de manera constante, pues entonces empieza a bloquearnos.
y nos bloquea también desde el punto de vista de fertilidad, porque está asociado a procesos inflamatorios, a respuestas a ciclos menstruales regulares en una mujer que siempre ha tenido ciclos menstruales regulares y que de golpe y porrazo dice, no me viene la regla hace 3 meses. ¿De dónde sale esto? Si yo no tengo nada. Y cuando tú te pones a mirar, sí, usted tiene un nivel de estrés mantenido importante que la está llevando a que la hipófisis no emita los estímulos hormonales correctamente y muchísimo menos que el ovario los interprete de la manera que tiene que interpretarlos. Y es el responsable de que la hipófisis no esté mandando los estímulos correctos a la glándula tiroides y el paciente tenga un hipotiroidismo. Entonces, de aquí se desencadena todo. Absolutamente todo. Por ejemplo, el tema de la alimentación, o mejor dicho, ¿qué precauciones deberíamos tomar en la alimentación para que no nos afecte tanto a un tema de infertilidad? Básicamente, dentro de lo que se debe o no se debe comer. No digo nunca se puede o no se puede, se debe o no se debe, porque puedes comer de todo, lo que pasa es que tienes que ser racional a la hora de comerlo, ¿no? Y para el fin de semana te dejas determinada cosa que te gusta más, pero en tu día a día hay que intentar evitar los alimentos proinflamatorios. Alimentos proinflamatorios, básicamente los que más nos golpean son las harinas blancas, los hidratos de carbono y los azúcares. Esto es lo que más nos afecta. Todo esto va haciendo que la célula se vaya intoxicando. Todo esto va haciendo que en un momento determinado el proceso inflamatorio que hay dentro de nosotros, que no lo vemos, y tú dices, pero yo como y no engordo. Bueno, vale, estupendo, me parece bien porque te seguirás viendo guapísimo, pero por dentro usted tiene una inflamación sistémica que podrá ser leve, pero igualmente te afecta. Y en el caso de la fertilidad, estos procesos relacionados con inflamaciones sistémicas afectan fundamentalmente la implantación de los embriones y la buena evolución de un embarazo, porque implantar un embrión es el inicio de un embarazo. Tener una prueba de embarazo positiva es el inicio de un embarazo, pero le quedan 40 semanas por medio a ese nene, a esa mujer, que después te puede hacer un aborto tardío o te puede hacer un niño nacido bajo peso o te puede hacer una hipertensión del embarazo porque arrastra con todo esto. O puede ser un niño que nazca con un peso por encima. Pueden haber los extremos, que te nazca con poquito peso, te nazca con mucho peso. Y esto va a trascender después en ese niño. Ya cuando su mamá se recupere y el niño tenga 20 años, todavía esto está repercutiendo sobre eso, porque hay algo que se llama epigenética. Y la epigenética, que es todo aquello que está por fuera de los genes, pero que cambia la expresión de esos genes, pues la responsable de eso va a ser la mamá de ese niño o la madre biológica de ese niño, no la madre biológica. En el caso de las mujeres que se quedan embarazadas de manera natural, sí, pero en el caso, por ejemplo, de pacientes que hacen tratamientos con ovodonación, el óvulo no es de la mujer que está recibiendo ese embrión, es de otra mujer. Y esa mujer, que fue la que dio el óvulo, puede ser deportista, puede tener un índice de masa corporal estupendo, pues, evidentemente sí o sí no va a tener patologías asociadas, todo esto. Y sin embargo, ese niño que nació, pues nació con poco peso, o nació midiendo menos de lo que tenía que ser, o todo lo contrario. ¿Y quién es responsabilidad de eso? ¿La que dio el óvulo? No. Es la que recibió ese embrión, que durante esas 40 semanas de embarazo, pues aumentó de peso exageradamente porque tuvo una mala alimentación y por tanto hizo una diabetes. Y esto se llama epigenética y repercute sobre ese niño. Entonces, estilo de vida y alimentación son fundamentales. Y ahorita hablábamos de que hay 1% de pacientes menores de 34 años que están viniendo a consulta requiriendo tratamientos de fertilidad. ¿Por qué?
si no les toca. Se supone que debajo de los 34 años pues estamos con mayor probabilidad de fertilidad, mayor porciento de fertilidad. ¿Y por qué? Y casi siempre la causa de esto es el estilo de vida. El estilo de vida, ¿no? Bajar los niveles de estrés, que empieza por aprender a gestionar tu día a día, tu alimentación. Y evidentemente todo eso forma parte de tu estilo de vida. Bueno, de todo esto que hemos comentado, el café o las bebidas energéticas. Las bebidas energéticas. Todo esto, ¿cuál dirías que es lo peor de todo? Es decir, se puede poner por escala un poco por orden, ¿eh? Entiendo, o hay algo que digas, mira, esto sí que no, la gente no debería, o debería estar fuera del mercado. Las bebidas energéticas. Esto incluye todo lo que es Coca-Cola, Coca-Cola Cero, Monster, o no entra... Monster sí, entiendo. Sí, tanto. ¿Todo lo que es Coca-Cola también? No entra dentro de las bebidas energéticas, pero si usted es un adicto a la Coca-Cola, ¿Sí? pues sí. Y todo lo que me da igual que sea cero o no sea cero. Muchísimas veces las que son cero cafeína, cero azúcar, pues tienen más cosas químicas que la Coca-Cola de toda la vida. Y todo lo que es el Monster, todo es bebida energética, ¿esto cómo influye a lo que es la fertilidad? Igual, de la misma manera, sobre todo en el hombre. Y en la mujer compromete también la calidad de los ovocitos. Y si, por ejemplo, yo que he bebido bebida energética o bebo a veces, ¿esto dentro de unos años me puede repercutir todo lo que he hecho ahora? No debería. No debería. No debería. Porque a la vez que tú cambias, no son cosas que se mantienen en el tiempo. Bueno. Cuando tú haces un cambio, cuando tú las eliminas, pues recupera. ¿Y el tema de las drogas? Ya no el tabaco, sino drogas, lo que es cocaína o cualquier otro tipo de droga, ¿cómo puede afectar la fertilidad? Siempre te va a afectar de la misma manera. Siempre te va a afectar en un compromiso de la cantidad de espermatozoides, de la movilidad de los espermatozoides, y en el caso de las mujeres, incluso dependiendo de cuál sea la intoxicación que tenga, pues no solo la calidad de los óvulos, sino también la cantidad de los óvulos, porque piensa que estas personas, casi siempre el fenotipo son personas que están desnutridas, personas que no se alimentan bien. Sí, total. Entonces, claro, una cosa va unida a la otra. Claro. Antes, aquí tienes unas cuantas fotos. Sí. Lo he visto antes, que lo que comentas antes, ¿no? Que es una parte o un trabajo como que es emocionalmente es brutal. Pero ¿cuál dirías que es la peor parte de tu trabajo? Cuando no tengo respuesta para un paciente. Para mí eso es la peor parte, cuando hay resultados negativos que se repiten y tú no tienes respuesta porque ya has escalado todo lo que la ciencia y la medicina reproductiva hoy tiene sobre la mesa con evidencia científica y tu paciente sigue sin embarazarse. Entonces, tú vienes aquí o tú te sientas delante del médico para que el médico te dé una respuesta del por qué te está pasando algo y además que te dé una solución. Entonces, cuando no puedes dar la respuesta y por tanto no puedes dar la solución, pues te frustras muchísimo. En ocasiones hay pacientes que dicen, bueno, usted está acostumbrada a dar pruebas de embarazo, a informar pruebas de embarazo negativas, y yo digo, no nos acostumbramos a dar un resultado negativo de una prueba de embarazo. Aun cuando sea un resultado que ya tú te esperabas que iba a ser negativo por la calidad del embrión que pusiste, porque por el caso como tal. Siempre digo, que me preguntan, ¿de qué depende que mandes? Del caso. Siempre los casos son muy individuales cada uno, y dentro de un mismo paciente pueden cursarte diferentes cosas que te hagan cambiar la visión sobre una determinada acápite del mismo paciente. Entonces, no te acostumbras a eso. Claro. Nunca te acostumbras. Entonces, para mí, lo más difícil es no poder darle respuesta al paciente y no poderle, evidentemente, dar un resultado positivo. Yo he tenido pacientes y
y casi todas estas fotos que hay son de pacientes de mucho tiempo. Claro. Pacientes que han tenido que hacer varios tratamientos, y cuando digo varios tratamientos no me refiero a varias transferencias de embriones, me refiero a varios ciclos de volver a ponerse medicación, de volver a ir al quirófano, de volver a sacar óvulos. ¿Y qué te reconforta de aún cuando el resultado es negativo y tú no tienes respuesta? ¿Qué te reconforta y qué te dice? Sigue mirando, sigue, busca aquí, lee. Que el paciente sigue contigo. Porque eso quiere decir que el paciente confía en ti y tú no le has podido dar un resultado positivo, pero confía en ti como profesional. Entonces eso Bueno, porque tenéis el mismo importante. objetivo, ¿no? Y estáis alineados un poco en el objetivo que es común. Exacto. Vale, pues no sé si quieres añadir alguna cosita más. Mira, hace 4 días o 5 días tuve un paciente que fue una primera visita, que nunca me lo había preguntado ningún paciente, y fue la última pregunta que me hicieron en una primera visita de 1 hora y media. La media de las primeras visitas en Gaia es de 1 hora. Eso es lo que nos demoramos, ¿no? Pero hay primeras visitas que puedo estar hasta 2 horas, ¿no? Aquella fue de 1 hora y 45 minutos. Y después de preguntarme mucho, me dice, ya le hago la última pregunta, doctora. ¿Qué usted, por qué usted entiende que yo debo venir a hacer el tratamiento a Gaia y no a otra clínica? ¿Qué es la diferencia Gaia del resto? Aquella pregunta me sorprendió muchísimo, pero por otra parte me agradó que me lo preguntaran, porque yo creo que es justo que el paciente se pregunte eso, ¿no? Pero bueno, normalmente no, aquí no te preguntan esas cosas, ¿no? Yo me remonté un poquito cuando yo vivía en Canadá, que en Canadá cuando te hacen una entrevista de trabajo te preguntan cuánto tú crees que tú debes cobrar. Y si tú dices algo por debajo porque quieres ser, pues no te aprueban en la entrevista, ¿eh? O sea, siempre tienes que... Y me recordó mucho eso, me agradó que me lo preguntara, y entre muchas respuestas que le di, la primera, que es la que vale, fue los pacientes, el respeto al paciente. Nos diferencian. Sí, yo creo que responde un poco a cuando tenemos que iniciar ese tratamiento, que es lo que tenemos que saber para poder evaluar diferentes opciones. Exacto, exacto. A día de hoy los pacientes visitan varias clínicas antes de tomar una decisión, claro. Y es totalmente lícito. Como en todos los sectores. Es totalmente lícito. Sí, me gustó mucho que me preguntaran eso. Muy bien. Vale, pues yo creo que entramos ya en la última parte, que es el tema de las preguntas sin filtro, que esas son las 5 preguntas. Recuerda que estas 5... 2 puedes decir que no quieres responderlas. Son preguntas de respuesta rápida más o menos, así que si te parece te comento y te digo, sin compromiso puedes decir a 2 que no, sin problema. ¿Vale? La primera es, ¿cuál ha sido la cantidad más alta que has invertido al mes en campañas de publicidad, ya no solo online sino offline, desde que tienes la clínica? 7.000 euros, que para mí es mucho dinero. O sea, para esta clínica es mucho dinero porque somos una clínica pequeña, porque los precios de nuestros tratamientos no son los precios de cada fecundación in vitro. El paciente va a pagar 12.000, 15.000 euros como puede pagar en otra clínica más grande. Y ahorita te comentaba algo, todo lo que tú hagas, por muy justificado que esté, va a repercutir sobre el paciente. Entonces, respetar y cuidar un poquito el presupuesto de los pacientes también es importante para nosotros, lo cuidamos mucho, porque ya es mucho dinero, porque son técnicas muy caras. Piensa que alrededor del 75% de la facturación de lo que paga cada paciente por su tratamiento, el 75% es de laboratorio y de quirófano. Yeah. ¿Cuál ha sido el caso más desafiante que has enfrentado en tu carrera y cómo lo has abordado? Vale, como empresaria, lo más desafiante ha sido aprender, aceptar y aprender que hoy se hace una medicina que es diferente a la de mi época. ¿Okay? Hoy tienes que estar activo en las redes sociales, tienes que estar activo, interactivo y participativo. Tienes que estar de todo, porque si no, como me dijeron a mí una vez, podrás ser muy buena o muy mala. Si no estás dentro de la red
nadie va a saber sabe que tú existes. Entonces, eso para mí me costó mucho tiempo, ¿eh? Me costó mucho tiempo aceptar esto. Bueno, porque yo creo que los médicos somos médicos. Y nada más. Y la medicina es la medicina de hoy y la medicina de hace 100 años. Y los consejos de Esculapio, ya no sé si se los dan a los estudiantes de medicina a día de hoy, pero yo recuerdo que cuando yo decidí estudiar medicina, pues lo primero que me pusieron delante fueron los consejos de Esculapio, donde básicamente, dentro de todas las cosas que decía, me quedé con aquello de tendrás que ser médico, aunque el paciente lo que te ponga en la mano sea un bacil nauseabundo. Eso en castellano, en negras y subrayados, se resume en una vasija llena de porquería, y tú tendrás que mirarla y tú tendrás que... Entonces, ese concepto, esa vocación de médico, bueno, pues esa no puedes perderla. Y aunque existe internet y existe lo que exista. Entonces, aceptar que tenía que estar en todo eso y que te vieran las personas, eso me costó mucho trabajo. Y luego después aprender cómo estar. Tenía una cosa clarísima, que no quería, y no quiero, y lo digo siempre, que lo que estuviese publicitándose en redes sociales, en campañas, en lo que fuera, tenía que ser siempre profesional y respetuoso. No puede ser un... te hago una inseminación de pagas una y te doy... No, eso no, porque yo entiendo ni te garantizo el embarazo y si no te devuelvo el dinero. No, eso no son... A nivel de mensajes. Eso a nivel de mensaje, a nivel de marketing, en medicina reproductiva o en medicina de manera general, no procede, porque una mujer, tú no le puedes garantizar el embarazo. Claro. Esto es medicina. Y hay un proverbio que dice, en medicina 2 y 2 no son 4. Entonces es un poco como que jugar, ¿no?, con las emociones de la persona. Evidentemente que toda paciente, toda pareja que tenga un problema de fertilidad, cuando tú le dices yo te garantizo, esa es la palabra del gold standing, todo el mundo quiere que le garantices. Aquí no se puede garantizar nada y el que lo diga está cometiendo un error, ¿vale? Entonces aprender a cómo hacer un vídeo, cómo comunicarlo, vale, pues eso ha sido un reto, la verdad. Porque pararte delante de una cámara y esto, bueno, pues a que le guste, sí, pero a mí no es que no me guste, no es que me desagrade, pero hay que aprenderlo. ¿Cuánto ha sido la vez que has perdido más dinero en una inversión para tu negocio, obviamente? Con las empresas de marketing. Con las empresas de marketing, precisamente. He transitado durante estos años por varias empresas de marketing donde he perdido mucho dinero porque no he visto el resultado del trabajo. Y no he visto el resultado del trabajo no porque no hayan venido o porque no hayan sido capaces de ponerme en consulta X cantidad de primeras visitas, o no me hayan sido capaces con el trabajo de la empresa de marketing que yo pudiera hacer tantos tratamientos. No es eso, es sino el cómo gestionar. O sea, yo tuve que aprender qué cosa era el robot de Google. El robot de Google, la verdad que ya era algo impresionante, porque era más dinero, porque claro, Google dice que... bueno, Google siempre gana. Entonces hoy sé que no es así, o sea, que no es tan así y que Google siempre gana, como tú dices, pero tiene que haber una manera en que tú en algún momento determinado le digas, oye, esto es esto y esto. Y digo que hoy lo sé porque con todo esto, bueno, pues tengo un antes y un después, pero donde más dinero he perdido es en eso. También aquí juega un papel fundamental, pues cuando el paciente llega aquí a la clínica, porque la empresa de marketing puede hacer un estupendísimo trabajo, y si cuando el paciente llega aquí tú no eres capaz de transmitir lo que espera el paciente de una primera visita, pues ya puedes
te pueden estar haciendo el trabajo los de marketing a cero coste. Total. Que tú no vas a, no vas a captar, no vas a poder cerrar tratamientos, y ni tan siquiera, y con el tiempo, aunque te sigan haciendo un buen trabajo, pues la cantidad de pacientes que te visiten va a ser a menos, porque independientemente de las estrategias de Google, independientemente del marketing, independientemente de todo esto, aquí, en este país, todavía existe algo que es el boca a boca. Claro. Y entonces eso también bueno, influye. Bueno, eso es un poco como tu sector, ¿no? Al final hay diferentes partes, y que si alguna pues no va alineada, pues es algo que correcto, falla. correcto. Esta sí que igual no respondes. ¿Qué opinas del vientre de alquiler? Mira, con esto tengo puedo tener alguna contradicción. Pero si te tengo que responder rápido la pregunta, te diría que no tengo nada en contra. Vale. No tengo nada en contra porque habrá matices entre medio, a discutir. Pero no tengo nada en contra porque pienso que todo el mundo tiene derecho a tener una familia. Y si la única solución para una paciente que nació sin útero, por ejemplo, es un vientre de alquiler y volvemos a lo mismo, no hay detrás de esto un ánimo de lucro, que también hoy está pasando en la reproducción asistida, Sí, claro. La reproducción asistida a día de hoy, las pacientes, y a mí me da muchísima pena cuando una paciente me dice, es que yo soy un número. Yo soy un número de historia clínica. Es que, claro, como que esto es un negocio, a mí me duele muchísimo eso. Y me da mucha pena, porque esto es medicina. Y entonces el volumen de pacientes de reproducción asistida ha aumentado tanto que eso ha permitido que haya una mayor cantidad de clínicas, y eso ha permitido que no muchas de esas clínicas o que algunas de esas clínicas, bueno, pues desde el punto de vista ético-moral, no, a cara del paciente no sea de la mejor manera. Pues esto para mí yo lo veo igual, porque es como las pacientes que quieren hacer ovodonación y me dicen, y mi amiga no me puede dar los óvulos, y mi hermana no me puede dar los óvulos. No porque sea tu amiga o sea tu hermana, a lo mejor existe la posibilidad de que te pidan dinero por darte los óvulos o por gestarte, ¿no? Yo creo que todos tienen derecho, y siempre y cuando sea algo que se mire con ética profesional, con ética moral, no tengo nada en contra. Repito, hay muchos matices entre medio, que entonces sí no estoy de acuerdo, pero no creo que sea una barbaridad como quieren anunciarlo. Pero de igual manera te digo que si en este país se aprobara, tendríamos grandes problemas. Porque no es un país, no es una sociedad, la idiosincrasia de este país no está preparada, la cultura de este país no está preparada. Fíjate cuántos años hace que existe la medicina reproductiva, y hoy por hoy el 90% o el 95% de las pacientes que hacen tratamientos de fertilidad ni sus padres lo saben. Hay un tabú violento, así que tú te imaginas. Imagínate con otro. Con un vientre de alquiler. No. Y la última, para terminar, ¿qué es lo que le dirías a tu yo de hace unos años? Que no me equivoqué en la profesión que escogí, y que hoy me siento más segura de todo desde el punto de vista profesional, porque evidentemente los años dan experiencia y la experiencia te hacen crecer, tanto en lo personal como en lo profesional. Le diría al yo de mi pasado que la decisión personal para poder crecer que tomé de emigrar de mi país estuvo bien tomada. Incluso cuando fueron años muy difíciles, a día de hoy están siendo reconfortados, porque profesionalmente he crecido muchísimo, he aprendido muchísimo, porque he aprendido a ser empresaria, sigo aprendiéndolo, y desde el punto de vista personal, pues
mis hijos tienen la carrera que quieren, están felices, son libres y por tanto yo estoy encantada con todo eso. Así que le diría que costó, pero se hizo y a día de hoy cada día es un reto. Cada día yo me levanto sin dar nada por hecho en esta vida. Ni en lo profesional, ni en lo empresarial, ni en lo personal. Absolutamente doy nada por hecho, con lo cual cada día me levanto con cosas pendientes por terminar o por empezar. Muy bien. Nada, agradecerte muchísimo el tiempo para explicarnos un poquito de lo que hay detrás de ese tema, que muchas veces es un tema tabú, ¿no? Como comentabas. Y nada, espero que a toda la gente que lo oiga pues les guste, y si quieres añadir alguna cosita más. Bueno, yo agradecer igualmente porque me hayas escogido y me hayas invitado a Clínica Gaia, a este podcast. Y bueno, que les guste, que aprendan, que sobre todo es lo más importante, que aprendan. Nosotros estamos aquí y existimos, Gaia existe para ayudar. Y los médicos y del equipo que estamos aquí están para ayudar, para apoyar y para aclarar, que no nos molesta que vengan a una primera visita. Yo muchas veces les digo a mis pacientes, aunque no vayas a hacer el tratamiento aquí, eso que viene con la primera visita, yo muchísimas veces termino la primera visita y les digo, mira, aunque tú no vayas a hacer el tratamiento aquí, no pasa absolutamente nada, pero yo quisiera que tú te tomaras estas vitaminas hasta que te empiecen el tratamiento donde tú decidas. ¿Qué quiero decirte con esto? Que la orientación y la información es lo fundamental, por orden de prioridad es eso. Bueno. ¿Harán tratamiento o no harán tratamiento? Será decisión evidentemente de los pacientes. A nosotros lo que nos interesa es que se vayan informados, se vayan sin dudas y que estén contentos, por lo menos tranquilos de que me están dando la respuesta que yo estaba queriendo. Están haciendo las cosas bien, exacto. ¿no? Pues nada, espero que os guste el vídeo, nos vemos en el próximo.